Hola querida comunidad de Salvados de Dios. Hoy como siempre estaremos hablándote de nuestro santo evangelio del día, para lo cual iniciaremos con la primera lectura del día de hoy, la cual estará a cargo de nuestra hermana Génesis. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, tomada del capítulo 15, versículo del 1 al 6. En aquellos días, unos que bajaron de Judea se pusieron a enseñar a los hermanos que, si no se circuncidaban conforme al uso de Moisés, no podían salvarse. Esto provocó un altercado y una violenta discusión con Pablo y Bernabé, y se decidió que Pablo, Bernabé y algunos más de entre ellos subieran a Jerusalén a consultar a los apóstoles y presbíteros sobre esta controversia. Ellos, pues, enviados por la iglesia, provistos de lo necesario, atravesaron Fenicia y Samaria, contando cómo se convertían los gentiles, con lo que causaron gran alegría a todos los hermanos. Al llegar a Jerusalén, fueron acogidos por la iglesia, los apóstoles y los presbíteros. Ellos contaron lo que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos, que habían abrazado la fe, se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y ordenarles que guarden la ley de Moisés. Los apóstoles y los presbíteros se reunieron a examinar el asunto. Palabra de Dios. Bien, aquí en esta lectura daremos paso a nuestro hermano Isaías para ver qué Dios ha puesto en su corazón en esta primera lectura. Bien, entonces, antes de debatir un poco sobre esta lectura, podríamos enfocarnos un poco en el contexto de cómo se desenvuelve este momento en esta lectura. Y es que pongamos el plano primero de la circuncisión. Desde un inicio, la circuncisión era algo que se hizo a través de la ley de Moisés para distinguir a los hebreos sobre las demás naciones. Entonces, a través de la circuncisión, algo que se practicaba en los niños desde unos días o semanas de nacimiento, era que se practicaba esto y ya entendemos que el pueblo, quienes tienen los hombres circuncidados, eran hijos del pueblo hebreo. O sea, era el pueblo hebreo, hijos de Israel, que también, llamado por su nombre de naturaleza, de su inicio, Israel me parece que es Jacob. Entonces, vemos que ya cuando viene Jesucristo, que viene a traer una nueva ley, que es amar a Dios sobre todas las cosas y luego al prójimo, amarse a uno mismo, vemos que en la evangelización el evangelio no se queda simplemente en Israel, sino que se propaga a Roma, a otros pueblos como Efesios, donde Pablo hace varias cartas. Y vemos que tienen esas confrontaciones, o sea, las tradiciones de un pueblo con el otro. Los dos pueblos asumen, parte de los dos pueblos asumen esta religión cristiana, pero tienen ese conflicto, ese debate de si debemos adoptar esas costumbres que tenía, por ejemplo, el pueblo de Jesús, que yo siendo romano y tú hebreo, tú tienes tus costumbres, pero yo no tengo esa costumbre. Y vemos que existen estos distintos conflictos y vemos que no se trata tanto de que uno tiene que seguir una tradición porque Jesús era de aquí, que tenemos que ser el sabbath y ese tipo de cosas, sino que hay una nueva ley que es la ley del amor. O sea, tú puedes amar y hacer lo que quieras, tal como dice San Agustín, que no se trata tanto de cómo tú sigues tus tradiciones, sino de cómo tú las haces, cuál es qué traducción tienen cada una de ellas. Ok, ¿tu Génesis? A mí esta lectura prácticamente me dice que no es necesario en realidad dejar algunas de las tradiciones si esto no te impide continuar en el camino de Dios. Porque, por ejemplo,
Antes, en las Eucaristías, las mujeres usaban un manto en la cabeza y en la actualidad eso no se hace, no se realiza. Y eso no impide el que yo escuche y practique la palabra de Dios. O sea, prácticamente esto, que las tradiciones, tú puedes continuar con las tradiciones siempre y cuando esto no te aleje del camino de la salvación. Sí, miren, aquí yo puedo ver, como decía Isaías, en este contexto bíblico, en esta parte de la historia, inicia un cambio. Fíjense que aquí se mencionan, hay dos personajes importantes. Por un lado está Moisés, que lo menciona en la lectura, y por otro lado están los apóstoles, que son descendientes de Jesucristo. Y aquí los personajes que deberíamos de analizar deberían de ser esos dos: Moisés por un lado y Jesucristo por otro. Moisés, Dios le deja a Moisés por medio de unas tablas unos mandamientos, pero posterior a esto, en el mismo libro de Éxodo, hay una descripción bastante amplia de unas leyes que Dios había dejado para poder regir el pueblo de Israel, que era su pueblo, después que salieron de la opresión de Egipto. Para ponernos en contexto, estoy hablando de todo esto. Entonces, ¿qué pasa? Ese pueblo de Israel estaba formado, su tradición era basada en esas leyes que Moisés había impuesto, que eso viene desde el Éxodo. Ya en el Nuevo Testamento, ya aquí la cosa cambia, porque Jesucristo viene en este caso a hacer un cambio, que era lo que mencionaba Isaías, y era hacer un cambio, y Jesucristo trae un mandamiento nuevo, que eso todos, sí, el que es cristiano, pues ha escuchado de este término, un mandamiento nuevo, que nos amemos todos como Dios nos ha amado. Y aquí entra el amor como base principal de todos los mandamientos. Es un mandamiento nuevo, es lo que trae Cristo, el entregarse, el darse por el otro, ese mandamiento. Entonces aquí, en este contexto histórico, vemos cómo se da un conflicto por el cambio de paradigma que hay entre unos mandamientos que lo había manejado por cientos de generaciones, pudiéramos decir, que traía Moisés, y un cambio de paradigma con un mandamiento nuevo que para esa época era nuevo, era totalmente nuevo, porque Jesucristo acababa de introducir eso a sus apóstoles. Entonces, en ese momento se dio un conflicto ahí. Eso me imagino que fue muy complicado, porque tú tener una filosofía y venir un grupo de personas a cambiártela totalmente era muy difícil. Entonces aquí en esta primera lectura lo que vemos es esa diferencia que hubo entre estos dos conceptos de lo que eran los mandamientos y las leyes que podían existir en ese momento, tanto en el Antiguo Testamento, encabezadas por Moisés, y en el Nuevo Testamento por la figura de Jesucristo. Entonces ahora vamos a continuar con la lectura del Salmo, que nos preparará para luego entonces iniciar con la lectura del Santo Evangelio del día. Ustedes responderán: vamos alegres a la casa del Señor. Vamos alegres a la casa del Señor. Qué alegría cuando me dijeron: vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. Vamos alegres a la casa del Señor. Jerusalén está fundada como una ciudad bien compacta. Allá suben las tribus del Señor. Vamos alegres a la casa del Señor. Según la costumbre de Israel, a celebrar el nombre del Señor. En ella están los tribunales de justicia en el palacio de David. Vamos alegres a la casa del Señor.
Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 15, versículo del 1 al 8. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Yo soy la verdadera vid, y mi Padre es el labrador. A todo sarmiento que no da fruto, en mí lo arranca, y a todo el que da fruto lo poda, para que dé más fruto. Vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante, porque sin mí no podéis hacer nada. Al que no permanece en mí, lo tiran fuera, como el sarmiento, y se seca. Luego los recogen y los echan al fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que deseáis y se realizará. Con esto recibe gloria mi Padre, con que deis fruto abundante, así seréis discípulos míos. Palabra del Señor. Bien, Génesis, vamos a iniciar con usted misma a ver qué le dejó esta palabra a usted, este evangelio. Bueno, este evangelio está bastante claro, y es que sin Dios, nosotros no somos nada. O sea, Él es esta tierra y nosotros somos la semilla y en Él damos fruto. O sea, nos invita a podarnos, a quitarnos estas impurezas y a dar fruto y a transmitirlo a los demás, a seguir a nosotros como semilla, crear más semillas y sembrarlas también. O sea, esto mismo, a transmitir esta fe que Él nos deja. ¿Y a ti, Seis? Bueno, simplemente decir que dentro de las personas que preparan el Evangelio, las lecturas, es un gran trabajo lo que han hecho. Me parece muy interesante cómo estas lecturas como que se coordinan, se combinan. Y la primera lectura te deja como, ok, ¿qué sigue? Pero esta como que te la responde. Y realmente es muy interesante como decía al principio, Jesús viene a dar un resumen, una nueva interpretación de la ley de Moisés. Y es que sin él no hay manera de cumplir las leyes. O sea, por eso esa ley se resumió en algo tan sencillo. O sea, amen como como yo lo he amado. El que ama como Jesús ama, ya no tiene que fiarse de algunas reglas u otras cosas, porque el que ama como Jesús, ya toda acción que realice no habrá pecado dentro de él, de esa persona. Y entiendo que es algo que, tal como tanto lo he escuchado, por nuestras fuerzas no será posible, y por eso Jesús viene siendo esa vid, el tronco, el centro que debemos de aferrarnos para que podamos ser ese hombre, esa mujer de bien que Dios quiere que seamos. Bien, sí. Como decía esta lectura, aquí yo veo unos elementos muy importantes. Y aquí menciona la vid, y en este caso relaciona la vid con el Padre, con Jesucristo, y a nosotros como los sarmientos que dependemos de Jesucristo para poder dar frutos. Pero, ¿a qué frutos se refiere? Yo lo interpreto con una palabra, y es evangelizar. El fruto que Dios, que Jesús nos invita a dar a nosotros como cristianos, es evangelizar, es poder transmitir la palabra de Dios, y no solo con plenamente la palabra, sino también con nuestros hechos.
con las acciones que nosotros como cristianos hacemos día a día. Entonces, esta palabra lo que me invita a mí como cristiano es a esto, y tiene gran relación con la primera lectura, porque si evangelizar tuviera un sinónimo, debería ser amar, porque el que evangeliza obligatoriamente debe de hacerlo con amor, porque si no, no se da el efecto de evangelizar. Evangelizar va de la mano totalmente con amar, con entregarse, con hacer las cosas sin recibir nada a cambio. Entonces, estas lecturas, si las pudiéramos pues mezclar, estas dos lecturas, pudiéramos quedarnos con que el fruto de todo esto es amar y a la vez evangelizar. Es nosotros poder transmitir el amor que Dios ha puesto en nosotros hacia los demás por medio a la evangelización. Y vuelvo y les repito, no solo una evangelización de palabras, sino una evangelización de hechos, de yo poder ser yo un ente social que aporte en cuanto a lo que yo hago al día a día con mi entorno. Entonces, nos gustaría que de igual forma, no sé si tienen algo más que agregar Isaías y Génesis, pero nos gustaría que de igual forma ustedes comentaran qué relación tienen estas lecturas, qué ha dejado Dios en tu corazón con cada una de ellas. ¿Qué tú entendiste de ese mandamiento que trajo Jesucristo nuevo, de amarnos como Él nos ha amado a nosotros? ¿Y qué frutos tú estás dando en tu vida hoy en día, si estás evangelizando? Una manera de evangelizar es compartir este video, compartirlo, que todas las personas le pueda llegar. Fíjense que aquí tenemos jóvenes, que muchas veces hay gente que dice que la juventud está perdida. Sin embargo, aquí tenemos jóvenes que están debatiendo la palabra de Dios, que están dando buenos frutos, que están evangelizando. Así que tu aporte en este caso es compartir este video y ayudándonos, suscribiéndote ahora a este canal, para que así este canal pues siga creciendo y nosotros podamos seguir haciendo contenido de ayuda y contenido así de reflexión como este. Sin más que agregar, nos vemos en un próximo Evangelio del Día.